Ya, chiquillos, voy a apagar la cámara para compartir la pantalla y ustedes me cuentan cuando vean la pantalla de por fin. ¿Ya? Chan, charán. Comenzar la hora. Ya, me cuentan cuando vean, si ven el Power, por Se fin. ve, Ya, se ve, estupendo. profe. Ahí se ve, profe. Si se llegara a quedar pegado como nos pasaba la semana pasada, me cuentan. Ya, entonces, estamos viendo nosotros, ¿cierto? Las bases para el ejercicio de la jurisdicción, ¿cierto? Y vamos a empezar la de la territorialidad. Y mal no recuerdo. Vamos a ir viendo un leve repaso de cada una. Llamas. Cierto, habíamos visto, bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro que estas bases para el ejercicio de la jurisdicción, como yo les contaba, son principios que son de carácter legal, es decir, que están en la ley, ¿cierto? O incluso en la Constitución, ¿cierto? Y que van a venir a regir el ejercicio de la jurisdicción. Y por eso son tan importantes, porque yo les contaba en la clase, ¿cierto? Que siempre cuando se ejerce jurisdicción, ¿cierto? Estas bases se tienen que ver, tienen que estar presentes en un acto jurisdiccional, ¿cierto? En un acto en el cual un órgano competente, es decir, un tribunal, esté ejerciendo jurisdicción, ¿cierto? Teníamos todas estas que están aquí, habíamos visto la legalidad, ¿cierto? Que la dividíamos, ¿cierto?, en tres tipos, ¿cierto? En su sentido orgánico, que ahí tenemos que, yo les decía, relacionarlo inmediatamente con el nombre de la asignatura, ¿cierto? Es decir, todos los tribunales y su organización tienen que estar establecidos siempre por ley. Legalidad en sentido funcional, ¿cierto? De que los tribunales, de acuerdo a los artículos 6 y 7 de la Constitución, ¿cierto? Al igual que todos los órganos del Estado, ¿cierto? Y todas las personas, nos tenemos que regir por los artículos, por la ley, ¿cierto? Eso es lo que señala el artículo 6 y 7 de la Constitución, que es, esos dos artículos hablan de la obligatoriedad de ley. Y también lo habíamos visto en el sentido de garantía constitucional, ¿cierto? Y ya habíamos visto varios principios que están en el 19 número 3 de la Constitución, ¿cierto? Una garantía constitucional. Luego vimos la independencia, ¿cierto? Y ahí también la subclasificábamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En personal y funcional, ¿cierto? Señalando de que cuando hablamos de funcional, tenemos que tener presente que ningún poder del Estado, ¿cierto?, puede influenciar en la decisión del Poder Judicial, es decir, no podrían influenciar en la jurisdicción y a la vez el Poder Judicial no debe generar influencia en ningún otro poder del Estado, ¿cierto? Para un lado y para otro. Y personal es que, sin perjuicio de que los jueces sean miembros del Poder Judicial, sean empleados del Poder Judicial, incluso podríamos decirlo, igualmente su actuación es independiente. ¿Ya? En el caso de la inamovilidad, ¿cierto? Yo les contaba que los jueces son inamovibles. ¿Y por qué? Porque ejercen un trabajo que no es un trabajo común y corriente, no es como el trabajo que hacemos la mayoría de las personas, ¿cierto? Sino que es un trabajo que es como bien decisorio que el juez sea quien continúe en su cargo y ahí veíamos que habían formas de terminar con la inamovilidad. Vimos el juicio de amovilidad, que yo decía que es un juicio que prácticamente ya no se ocupa, que en realidad lo que más se ocupa para eh, terminar con la inamovilidad, es decir, lograr la amovilidad, son la calificación anual, ¿cierto? Y la remoción acordada por la Suprema, en caso que sea solicitada tanto por el presidente de la República o por alguna parte interesada, siempre que este juez que nosotros queramos sacar, ¿cierto? Remover, no haya tenido un buen comportamiento. Y ahí comentábamos, ¿cierto? En la clase que era una causal como bien amplia, como bien así, como decimos muchas veces los abogados, como bolsillo payaso, como que caben muchas cosas en él, ¿ya? Vimos también la responsabilidad, ¿cierto? Veíamos ahí la responsabilidad común, que era de el juez como persona común y corriente, la disciplinaria, que tiene que ver con cumplir la normativa, ¿cierto?, del Poder Judicial, eh,
Que ojo, ahí lo podemos incluso relacionar con lo que habíamos visto en las fuentes, porque normalmente las normas disciplinarias del Poder Judicial están establecidas en los autoacordados, que fue una de las fuentes del derecho procesal que nosotros vimos. La responsabilidad política, ¿cierto? Y la responsabilidad política era lo que se refería a las acusaciones constitucionales, y la responsabilidad ministerial, que es la que puede llevar, o sea, la que puede cometer, en la que puede incurrir, ¿cierto? Un juez en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Y aquí hemos llegado a la territorialidad. La territorialidad, chiquillos, está dada por el artículo 7 del Código Orgánico de Tribunales, que si ustedes lo buscan y lo leemos, dice así: los tribunales solo pueden ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la ley les hubiere respectivamente asignado, ¿ya? Es decir, regla general, los tribunales solamente pueden ejercer funciones en el territorio que la ley les señala. Si ustedes se fijan más adelante en el código, ¿cierto? Ustedes se van a encontrar, lo vamos a ver más adelante, por eso no nos vamos a estresar tanto aún, con los funcionamientos y, por ejemplo, nos vamos a encontrar, a ver, déjenme buscar el de la región de nosotros para que nos quede en la mente más fácilmente. Ya, si nosotros nos vamos al artículo 36, ¿cierto? Del COD, nos encontramos con, en la novena región, ¿cierto? Existirán los siguientes juzgados de ley. Y dice, letra A, juzgados civiles. 3 juzgados en lo civil con asiento en la comuna de Temuco, con competencia sobre las comunas de Temuco, Vilcún, Melipeuco, Junco, Freire y Padre Las Casas. La ley ordena que el Tribunal Civil, los juzgados civiles de Temuco, los 3 que están ahí en la calle Balmaceda, tienen competencia sobre ese lugar. Es decir, si una causa eh, es sobre una situación ocurrida, acaecida en Puerto Montt, ese juzgado no tiene que meterse ahí por principio de territorialidad y de competencia también, por cierto que sí. Volvemos al 7. Dice lo siguiente, segundo inciso, lo cual no impide que los negocios de que conocen puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Ya. Eso puede ser no es una excepción como tal, vamos a ver que las excepciones son las que tenemos abajito, porque en el fondo pensemos en lo siguiente. ¿Qué nos dice el artículo 7? Nos dice, el tribunal tiene que ejercer sus funciones en el lugar que le corresponde de acuerdo a lo que dice la ley. Si en nuestro ejemplo, el artículo 36, ¿cierto? El juzgado civil de Temuco tiene competencia sobre esto, sobre Temuco y sobre los pueblos que recién leí. Sin embargo, si está conociendo de una causa en Temuco, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para que no nos compliquemos, el demandante y el demandado tienen domicilio en Temuco, pero es una causa de arrendamiento y el lugar de la casa arrendada es eh, Licanray, eventualmente va a tener que dictar una resolución que va a producir efectos en Licanray, ¿cierto? Sin embargo, es una causa que por competencia, ¿cierto? Es competente el juzgado de Temuco. Por eso esa no es una excepción como tal. Sí son excepciones a la territorialidad, estas dos que encontramos acá abajo. La primera no nos atañe tanto a nosotros porque nosotros no estamos en Santiago, pero igual es interesante de conocer que tiene que ver con los jueces civiles de la región metropolitana. El artículo 43, inciso 2 del COD establece que estos jueces civiles de la región metropolitana, en caso de que se les fije un territorio jurisdiccional exclusivo dentro de ella, es decir, por ejemplo, se le fijó a un juez el territorio de Maipú, podrán practicar actuaciones en los asuntos sometidos a su decisión en cualquier otra comuna de la región metropolitana. Eventualmente, si de repente hay que notificar a alguien, podría ser eh, ejercer una citación sobre alguna persona que no vive en Maipú, que vive en Providencia, pueden hacerlo. ¿Por qué? Bueno, por razones lógicas, porque en el fondo
Si nosotros pensamos, claro, Santiago, la región metropolitana está dividida en varias comunas, ¿cierto? Pero están al lado las comunas, pues, como una al lado de la otra, es como Temuco para las Casas. Entonces, por eso se hace esta excepción. La segunda excepción, que a nosotros sí ya nos atañe un poco más, porque es algo que ustedes van a ver harto, sobre todo en materia civil, es la famosa inspección personal del tribunal. La inspección personal del tribunal es un medio de prueba a través del cual, eh, a ver, ¿cómo se lo explico fácilmente? Las partes pueden solicitar que el tribunal, ¿cierto?, se apersone, es decir, que el juez, ¿cierto?, se apersone, vaya a alguna parte a constatar algún hecho que es de interés para la causa. ¿Por qué yo les digo que en civil se ve harto esto? Porque muchas veces cuando son juicios, por ejemplo, de reivindicación, juicios reivindicatorios en materia civil, que son aquellos en los cuales, a través de los cuales una persona busca recuperar el dominio de un bien, muchas veces va a tener que ir el juez, ¿cierto? O la jueza a ver si está, obviamente acompañado de gente especializada, no va solo así como con una wincha, pero va a ver si está como correcto el metraje de los lotes, etc. ¿Ya? Se ocupa harto eso en inspección personal del tribunal en materia civil. Pero entendámoslo de esa manera. La inspección personal es cuando, o sea, es un medio, ay, espérense, hubo aquí una, ahí sí. Eh, es un medio de prueba, ¿cierto? A través del cual las partes pueden solicitar que el tribunal, ¿cierto?, concurra a un lugar para constatar algún hecho que sea necesario para probar alguna situación. ¿Ya? Eso es una inspección personal del tribunal. ¿Y por qué es una excepción, ¿cierto?, a la territorialidad? Porque, por ejemplo, tenemos un tribunal, de nuestro ejemplo, tenemos el Tribunal Civil de acá de Temuco, y eventualmente, si es necesario y se solicita, podría concurrir a este tribunal y apersonarse en este lugar que yo le decía, el Licanray, que es el lugar que se está discutiendo, ¿ya? Entonces, esas son las dos excepciones. Hay algunos textos que mencionan también como excepción a la territorialidad de la jurisdicción los exhortos. Sin embargo, los exhortos no son una excepción, sino que vamos a ver más adelante que los exhortos consisten más que en una excepción a la territorialidad, consisten en una delegación de competencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que se hace a través de un exhorto? Te pide que una actuación correspondiente a una causa, la ejerza, ¿cierto?, otro tribunal. Entonces no es una excepción a la territorialidad. Cuando hablamos de excepciones a la territorialidad, nos referimos más que nada a situaciones en que un tribunal tiene que actuar fuera de su territorio. En los exhortos, el tribunal no está actuando fuera de su territorio, le está pidiendo a otro tribunal que haga algo dentro del territorio que a él le corresponde, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante. Es importante que entendamos que, regla general, dentro del territorio, excepciones, estas dos que tenemos aquí en la letra A y B, ¿ya? Luego, tenemos la regla de la jerarquía, perdón, la base de la jerarquía o grado. ¿Por qué les dije regla? Porque vamos a ver que hay una regla de competencia que es esto mismo, básicamente, ¿ya? ¿En qué consiste la base de la jerarquía o grado? Nosotros cuando pensamos en el sistema del Poder Judicial, en el sistema de jueces que existe acá en Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos que imaginarlo como una pirámide. Hay tribunales que son eh, más importantes que otros, ¿ya? Por ejemplo, la Corte Suprema es un tribunal de mayor jerarquía que un juzgado de letras en lo civil, ¿cierto? A su vez, la Corte Suprema también es un juzgado de mayor jerarquía que la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos que imaginarnos nosotros esa pirámide, ese triángulo? Tenemos en la base a los jueces ordinarios de menor jerarquía, ¿cierto? Y que yo les digo que ahí vamos a incluir a los de garantía, ahora en lo penal, y los jueces de letra, los de familia también, ¿cierto? Y los laborales.
Y se va subiendo hasta llegar hasta los demás arriba, que son los ministros de Corte Suprema. Las Cortes Supremas son la Corte Suprema es el tribunal de mayor jerarquía acá en Chile, ¿cierto? Entre medio están las Cortes de Apelación. Ahora, ¿para qué nos sirve esta jerarquía en materia de jurisdicción? Nos sirve para varias cosas. Primero, tenemos que entender que al momento de establecimiento de la competencia del tribunal, la jerarquía igualmente va a afectar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una regla general de competencia que está establecida en el 110 del Código Orgánico de Tribunales y que la vamos a ver largo y tendido cuando veamos competencia. Pero también la jerarquía o grado nos va a servir, primero, para distribuir el conocimiento de las causas, ¿ya? Tenemos que tener presente de que esta pirámide que está compuesta por estos jueces, que son unos más jerárquicos que otros, cada uno de estos jueces, cada uno de estos tribunales, ¿cierto? Ya sean unipersonales o sean colegiados, va a tener algo que conocer, ¿cierto? De eso se trata, y por eso existe este orden jerárquico entre unos y otros, porque a unos les toca ver unas cosas y a otros les toca ver otras cosas. Eso nos lleva conectadamente a la letra B que tenemos aquí. ¿Por qué yo les digo a unos les pertenecen unas cosas y a otros otras cosas? Porque unos van a ver un asunto en una instancia y los otros lo van a ver en otra instancia, ¿ya? Es muy importante desde ya que nos vayamos familiarizando con el concepto de instancia, ¿cierto? Que es el conocimiento. Profesora, Cuénteme. disculpe que la moleste. No sé si será mi internet acá, pero o mi computador, pero no se ve nada en la pantalla. ¿Y el resto ve? Aclárame esa duda, por favor. Sí se ve, Yo sí veo, sí se ve, yo sí veo. Ya. Ya, entonces, lo que tiene Entonces, que mi hacer Creo es que señor Team, profesor, creo salir que y Team volver. Profe tiene problemas. ¿Cómo? ya. Creo que Teams tiene problemas, profe, porque yo estoy conectado al Sí, no, teléfono, Teams. el computador no lo Sí, puedo Teams ingresar. está en su peor momento. Pero sálete y vuelve a meterte. Eso siempre lo soluciona, entre comillas, como cuando uno apaga y vuelve a prender la Oh, tele. vale. Sí, Gracias. ya. Entonces, muy bien. Como yo le decía, es bueno irse familiarizando con el concepto de instancia y saber que cuando un tribunal conoce una instancia, la característica esencial es que está conociendo los hechos y el derecho. Más adelante vamos a crear un concepto un poco mejorcito, pero ahora tenerlo presente. Entonces, como yo les decía, la jerarquía de los tribunales nos va a establecer esto de que cada tribunal va a conocer algo distinto y va a conocer los hechos y las causas en instancias distintas. Esa es la gracia. El hecho de que exista jerarquía entre los tribunales nos permite generar instancias, nos permite generar, ¿cierto? Una respuesta al derecho que tienen todas las personas a recurrir ante la decisión de los tribunales, ¿ya? Una de las bases de nuestro sistema judicial en todas las materias, no solo en materia civil, es el derecho a recursos. El hecho de que las personas acá en Chile, ¿cierto? Tenemos el derecho a que si un tribunal falla de una manera, podemos hacer que otro tribunal conozca en otra instancia, ¿cierto?, de el fallo que hizo este tribunal y poder eventualmente cambiar. Entonces, esa es otra de las gracias que tiene la jerarquía de grado. A mi parecer, yo no les voy a preguntar en la prueba cuál es la más importante, pero sí, la letra B es la más importante. O sea, el hecho de que las jerarquías, esta pirámide, este triangulito, nos permite generar instancias, que es lo que les acabo de contar. La letra C la vimos, ¿cierto? Que es una regla de competencia, el 110, ¿cierto? Que lo vamos a ver largo y tendido cuando veamos competencia, ¿cierto? Y además, la jerarquía, la base de la jerarquía o grado en la jurisdicción, nos permite esto de que habíamos hablado el día martes, que se generen estas instancias de evaluación. El hecho de que haya jerarquía permite que quienes están por sobre el tribunal, ¿cierto?, son los encargados de evaluarlos. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones evalúa
a los juzgados civiles de acá de Temuco, ¿cierto? Quien está por sobre genera estas evaluaciones y estas instancias evaluativas, nosotros decíamos que generan sanciones, ¿cierto? Y pueden hasta remover de forma, por el solo Ministerio de la Ley, ¿cierto?, a un juez, ¿ya? Esa es la base de la jerarquía o grado. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, muy bien. Tomando agüita. La publicidad, nosotros la vamos a encontrar en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, que dice así: los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Ya, o sea, regla general, los actos jurisdiccionales son públicos. ¿Cuáles excepciones encontramos? Todas las que la ley establezca o las que eventualmente puedan ser establecidas por una resolución, ¿ya? ¿Qué tipo de clasificación, qué tipo de secreto encontramos? Mira, hay dos tipos de secreto: el secreto absoluto y el secreto relativo. ¿Cuál es el secreto relativo? Es aquel en que solamente las partes pueden conocer de la causa. Se habla incluso de decir, las partes pueden conocer de la carpeta de la causa, de los antecedentes de la causa, ¿ya? Y el secreto, perdón, absoluto es aquel en que nadie puede conocer de la causa, ¿ya? Ejemplo, cuando yo digo nadie, me refiero a ni las partes ni terceros, ¿ya? Ejemplo de secreto absoluto, es decir, situaciones en que no pueden conocer de las causas ni las partes ni terceros. Algunas causas penales, como son complejas. De hecho, si ustedes se acuerdan, bueno, yo creo que nadie no se acuerda de este caso porque hablaron tantísimo tiempo que es imposible no acordarse, de la Fernanda Maciel. En el caso de la Fernanda Maciel, si ustedes se fijaban, hubo un momento en que la causa estaba bajo secreto absoluto, que ni siquiera los familiares, ¿cierto?, de la chica podían acceder a la causa. ¿Para qué se ocupa el secreto absoluto en materia penal? Cuando no tenemos claro quién es el imputado, no, todavía no es imputado, ¿cierto?, el hechor, el que cometió el delito. ¿Por qué? Porque obviamente si tuviesen acceso a la causa, ¿cierto?, eventualmente uno de los sospechosos puede ser alguien de la familia y la idea es que no tenga acceso a la causa porque puede eso generar que escape o que no sé, se esconda, etc. ¿Ya? Ese es el secreto absoluto, es decir, nadie puede acceder. Ahora, el secreto relativo, como yo les contaba, es aquel en que solamente las partes pueden tener acceso a la carpeta investigativa, o sea, o a la carpeta de la causa. ¿Por qué no les digo carpeta investigativa? Porque esto puede ser tanto en materia penal como en otras materias. Y el ejemplo más claro de secreto relativo son las causas de familia. Las causas de derecho de familia no son causas públicas. Si ustedes se meten a la base jurisprudencial del Poder Judicial, no van a encontrar causas de familia, porque no son públicas. De hecho, si ustedes quieren ir a ver audiencias de familia, no los van a dejar entrar, porque no son públicas, son causas que están guardadas bajo secreto relativo. ¿Por qué es eso? Generalmente, y bueno, es evidente, por los temas que se tocan, obviamente, son cosas que pertenecen normalmente a la vida privada de las personas, y además, y sobre todo, cuando hay casos con niños. De hecho, a ver, mira, para que lo tengan presente, si eventualmente ustedes más adelante en las materias de familia, ¿cierto? Ustedes pueden ir al tribunal con un profesor y que los dejen entrar un par de causas, no habría problema siempre y cuando las partes lo autoricen. Pero causas como, por ejemplo, divorcios, alimentos, y que no haya ningún caso en niños. Pero, por ejemplo, a una medida de protección de menores, jamás en la vida van a poder entrar, porque esas causas siempre están bajo secreto relativo. ¿Ya? Eso en cuanto a la publicidad. Entonces, regla general, las causas son públicas, ¿cierto? Excepciones cuando la ley establece que hay secreto. Ese secreto, ¿cómo puede ser? Absoluto, cuando nadie puede acceder, ni las partes ni terceros, o relativo, cuando solamente las partes pueden acceder a la causa. ¿Ya?
Sigamos. En la base de la sedentariedad, esto no significa que no van a ir al gimnasio. Bueno, los jueces tampoco van mucho al gimnasio, porque no vamos a echar tierra loca. Pero la sedentariedad se refiere a que los tribunales están asentados en un lugar y no se trasladan. Hay países en que hay tribunales como, ¿cómo que se tienen como un nombre? Aquí hay un bloque, tribunales viajeros o ambulantes. En Colombia creo que hay, por ejemplo, que se van trasladando. No es una mala idea. De hecho, nosotros tenemos un pequeño resabio ahí que lo vamos a ver más abajito. Pero lo que tenemos que entender es que el Tribunal de Temuco, ¿cierto? Está en Temuco y está ubicado en la calle Balmaceda. No tengo idea qué número, no me pregunten, pero está ahí y ahí va a funcionar solamente ahí. O sea, si nosotros tenemos que asistir a una audiencia, la audiencia va a ser ahí, nunca en otra parte, ¿ya? En los artículos 28 al 40, ¿cierto? Y de 54 al 94 están esta ubicación donde tienen que estar los tribunales, que obviamente no los vamos a leer porque son los artículos eternos, que van un fragmento del que leímos de acá de Temuco, va diciendo en cada región, cada uno de los tribunales que hay, ¿ya? Pero obviamente eso tampoco se lo tienen que aprender, para que lo tengan presente. Entonces, lo importante es entender, regla general, los tribunales son sedentarios, jamás, nunca se mueven, nunca se va a hacer una audiencia, ¿cierto?, de materia civil, que era en Temuco, ya, la vamos a ir a hacer a Pucón porque las partes están de vacaciones. No, jamás. Pero sí hay una excepción, es una excepción que es nueva, bueno, relativamente nueva, que está en el artículo 21, letra A del Código Orgánico de Tribunales. Esta excepción permite a los tribunales orales en lo penal funcionar en localidades fuera del lugar de asiento cuando sea necesario para facilitar la aplicación oportuna de la justicia. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que se entiende con esto? Se entiende que, claro, nosotros sabemos que somos un país que, si bien no somos demasiado grandes, tenemos muchos lugares, ¿cierto? Muchas localidades, principalmente pequeñas, que son de muy difícil acceso. Entonces, en materia penal, se ha tratado de facilitar un poco eso y para llegar a esos lugares de difícil acceso, en donde evidentemente no hay tribunales de juicio oral en lo penal, este tribunal se traslada a ese lugar y funciona en ese lugar. Es la excepción que tenemos. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿eso es una buena idea? Es una excelente idea. O sea, yo creo que eso igual debería aplicarse a otro tipo de tribunales, pues, porque como hablábamos recién, yo les contaba que en el fondo nosotros no somos un enorme país, pero sí tenemos muchos lugares como muy recónditos, a los cuales, si uno dice, no están tan lejos, sí, no están tan lejos, pero es muy difícil llegar. Entonces, no sería una mala idea. Pero por lo pronto nos quedamos con eso. Regla general, sedentariedad, excepción, este caso de los tribunales orales en lo penal que eventualmente pueden funcionar en localidades cercanas, obviamente. No van a mandar a un juez de juicio oral en lo penal de Santiago a funcionar en Panguipulli. No, van a mandar al de Valdivia. ¿Ya? Luego, la pasividad. La pasividad está en el artículo 10, inciso 1 del Código Orgánico, y establece que los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, ¿ya? Esa es la regla general. Salvo el caso en que la ley los faculte para proceder de oficio, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? El tribunal prácticamente nunca, y esta base de la pasividad es uno de los principios generales que existen en nuestro sistema jurídico, el tribunal no va a poder proceder si una persona, ¿cierto?, no ha ejercido alguna acción. ¿Sí? Si nadie le ha pedido que actúe, no puede actuar. Tiene que alguien pedirle que actúe. ¿Ya? Entonces se trata la pasividad. Los tribunales, por ejemplo, no van a andar cazando lugares en que eventualmente, no sé, hay arrendatarios que no pagan. No, tiene que
ir la persona que es el arrendador y demandar al arrendatario, hacer funcionar la jurisdicción. La jurisdicción no funciona por sí sola, hay que hacerla funcionar, tiene que la parte hacerla funcionar, quien es un sujeto activo hacerla funcionar, ¿ya? ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, hay excepciones que están establecidas, o sea, las excepciones sí o sí tienen que estar establecidas en la ley, y nos encontramos con, por ejemplo, la declaración de nulidad, ¿cierto? Cuando aparece de manifiesto en un juicio, y de repente, vamos a verlo más adelante, pero por ejemplo, si el tribunal se da cuenta que es incompetente, ¿ya? También va a poder actuar, ¿cierto? Sin que nadie se lo pida. ¿En qué otro caso va a poder actuar sin que nadie se lo pida? Cuando, por ejemplo, se presenta una demanda en la cual falta alguno de los requisitos del 254 del CPC, ¿cierto? Que son 4 requisitos que son, sí o sí tienen que ir en el momento de presentación de una demanda, que son requisitos de forma, por cierto. Un tribunal puede decir, no vamos a dar curso a esta demanda, ¿ya? ¿Qué otro caso encontramos como excepción? Eh, Hay unas medidas que ustedes las van a conocer cuando estudien juicio ordinario, que son las medidas para mejor resolver, que están en el artículo 159 del CPC. ¿Qué son las medidas para mejor resolver en términos muy simples? Bien, en materia civil, ¿cierto? En juicio ordinario, las partes, o sea, perdón, el juez va a conocer, ¿cierto? De la demanda, de la contestación, ¿cierto? La réplica, la dúplica, y va a establecer los puntos de prueba, se abre el tiempo probatorio, ¿cierto? Las partes presentan sus pruebas, ¿cierto? El juez conoce las pruebas, las toma, las hace parte del juicio y tendría que dictar una sentencia o señalar que va a dictar sentencia en 10 días, en los 10 días siguientes. Sin embargo, después de conocer la prueba, eventualmente el juez puede decir, miren, yo no voy a dictar sentencia todavía, voy a dictar una medida para mejor resolver. Sí, pide que se lleve a cabo algo que le permita conocer mejor la causa en algún aspecto, ¿ya? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una medida para mejor resolver? Por ejemplo, que el juez estableciera una inspección personal del tribunal antes de dictar sentencia. Como les digo, esto es algo que ustedes van a estudiar largo y tendido cuando vean juicio ordinario, pero para que lo conozcan de esa manera. Cuando una medida para mejor resolver es una medida que el tribunal solicita para conocer algún aspecto que le faltó, algo que no le quedó tan claro antes de dictar una sentencia. Y esas medidas para mejor resolver tiene que, o sea, puede el juez pedirla de oficio. ¿Por qué les digo puede? Porque hay casos, en la mayoría de los casos no se dictan medidas para mejor resolver. Pero es uno de los casos en que se puede actuar, ¿cierto?, de oficio. ¿Ya? Eso en cuanto a la pasividad. Ojo, tener presente eso igual, porque he usado harto esa palabra. Cuando el tribunal actúa sin este impulso procesal que le dan las partes, es decir, cuando actúa sin que la parte se lo pida, se llama de oficio. ¿Ya? Cuando actúa de oficio. La competencia común es una base de la jurisdicción que ha ido modificándose. ¿Ya? Ha ido, se podría decir que evolucionando un poquitito con el paso de los años. ¿En qué consiste esto? Consiste en que, a ver, si nosotros nos remitimos al artículo 5 del Código Orgánico, ¿cierto? Hay algo que uno lee y que eventualmente uno puede hacerle ruido para cómo son las cosas hoy. Dice así, a los tribunales mencionados en este artículo, en el inciso primero, corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ello intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establece la Constitución y las leyes. Ya. Y luego se pone a establecer cuáles son los tribunales ordinarios, cuáles son los tribunales especiales, etcétera, etcétera. Ya. ¿Por qué uno dice esto? ¿Por qué yo digo a uno podría hacerle ruido a esto? Porque actualmente nosotros contamos con muchos tribunales que son especializados, ¿cierto? Antes había muchos tribunales que se conocían como tribunales de competencia común.
Pero la regla general que establece el código es que todos los tribunales conozcan de todo tipo de asuntos. Y cuando dice de todo tipo de asuntos, se refiere a tanto civiles como penales. ¿Ya? Sin embargo, como yo les digo, a medida que ha ido avanzando la sociedad, han ido apareciendo tribunales especiales, ¿cierto? Tribunales que se dedican especialmente a la parte penal, especialmente a la parte civil y especialmente a otros temas ya más específicos como laboral, ¿cierto? Familia, tributario, y ya incluso tenemos tribunales que no son parte del Poder Judicial y que ni siquiera están compuestos solamente por abogados, como por ejemplo los medioambientales, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿por qué yo les digo que se ha ido como eliminando? Porque aún existen tribunales de competencia común, tribunales que conocen civil, penal, familia, todo lo mismo tribunal, que normalmente están ubicados en los pueblos más pequeños. Por ejemplo, en Imperial, en Carahue, ahí nos encontramos con tribunales de competencia común, ¿ya? Pero eso se ha tendido a eliminar. Lo importante es que la base como tal, ¿cierto? Los inicios de nuestro ordenamiento jurídico, los inicios de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema jurisdiccional, es que los tribunales tuviesen esa capacidad de conocer tanto de lo civil como de lo penal, es decir, de todo, ¿ya? Esta es la base de la competencia común. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Muy bien. ¿Cómo está avanzando esto? Está ganando la tecnología. Ah, porque abrí el PowerPoint equivocado. Bueno, pero nos faltan, a ver, capaz que lo tengan acá mismo, pero en todo caso las podemos ir viendo en la PO. Vamos a ir por mientras bien. Seguimos con la inavocabilidad. La inavocabilidad es una base, ¿cierto? Que la vamos a relacionar después cuando veamos competencia, igual la vamos a relacionar, ¿cierto? Con, no lo tengo acá, ya, pero no importa. Lo seguimos viendo en el apunte. Nos quedan 2 o 3 y después ya pasamos al otro pago. La inavocabilidad, voy a abrir al tiro el power que sigue. La irrevocabilidad, ¿cierto? Es un principio que consiste en la prohibición de los tribunales de conocer asuntos. De hecho, aquí dice textual, dice, de entrar a conocer asuntos. ¿Por qué entrar a conocer? Porque nos referimos a qué. Y porque yo les digo que quizás ustedes se van a acordar con esto de la competencia. Cuando un tribunal ya está conociendo de algo, ¿cierto? No puede meterse otro tribunal a conocer de eso mismo. Esa es la base de la inavocabilidad. Cuando nosotros vimos competencia y cuando lo veamos, para los que están dando nuevamente el trabajo y para los otros que no, también cuando lo veamos, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 tribunales que son competentes en un asunto, ¿ya? Si comenzó a conocer uno, el otro inmediatamente deja de ser competente. De eso se trata la inavocabilidad. El artículo 8 del Código Orgánico establece que ningún tribunal puede abocarse el conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad. Si ya empezó a conocer, no puede llegar a otro tribunal y meterse. ¿Ya? Esto lo vamos a complementar más adelante, como les digo, tanto con la materia establecida, ¿cierto?, en el artículo 112 del COD, como con las reglas de la fijeza de la competencia. Ya vamos a ver más adelante, no se preocupen. La inexcusabilidad es algo de lo que nosotros ya hemos hablado. Vamos en el 12, en la fase número 2. Les puedo explicar que el Power, por algún motivo, ese es el que está cortado. Tengo el entero que se lo voy a arreglar en el campo. La inexcusabilidad, ¿cierto? Lo hemos visto, lo hemos hablado porque está en el artículo 76 de la Constitución, ¿cierto? Dice que reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Es decir, si un tribunal es competente en algo, porque la ley establece su competencia, y se reclamó su intervención, es decir, se ejerció alguna acción, el tribunal tiene que resolver.
no puede excusarse y decir, oye, yo no voy a resolver porque aquí no hay una ley que lo resuelva. No, pues, si eventualmente no hubiese una ley que lo resuelva, va a tener que hacer uso de la equidad para fallar, ¿ya? Ahí es cuando yo les decía en la clase pasada, los jueces no pueden solamente ser como un robot que aplica ley, porque si no ocuparíamos el chat GPT y nos desharíamos de todos los jueces, ¿cierto? El juez igualmente tiene que aplicar su criterio, y ese criterio es la equidad, la justicia, ¿ya? Es la inexcusabilidad. Y finalmente, la última base es la base de la gratuidad. La gratuidad comprende dos aspectos. Primero, el primer aspecto es que las partes, las personas que utilizan el sistema judicial, no le pagan directamente, y hay que hacer énfasis en lo directamente, a los funcionarios judiciales. O sea, uno no termina la audiencia y pasa a pagar a la caja. No. ¿Por qué les digo directamente? Porque como son funcionarios públicos, en el fondo, ¿cómo se les paga? Con el presupuesto público. ¿Y quiénes conformamos el presupuesto público? Las personas que pagamos impuestos. Entonces, en el fondo, indirectamente igual les pagamos. Pero se refiere a que tú no terminas la audiencia y pides, ah, ya, pásame su boleta. No, ¿cierto? Es gratis. Someter una causa a un tribunal es gratis. Y a su vez, el principio de gratuidad tiene otra ala, que es lo que hablábamos en la clase pasada, cuando veíamos las garantías del 19 número 3, que es que las personas, ¿cierto?, tienen acceso, deben tener ese derecho a contar, a acceder, ¿cierto?, a servicios jurídicos gratuitos. ¿Ya? Y ahí yo les contaba en la clase anterior, el martes, cuáles eran esas formas, ¿cierto?, que a través de la Corpo, de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿cierto?, a través del famoso abogado de turno, que era esta persona que tenía muy mala suerte, y también hoy día están presentes la Defensoría Penal Pública en materia penal exclusivamente y las clínicas jurídicas que son ya entes privados. ¿Ya? ¿Cómo vamos con eso? Porque con eso hemos terminado las bases. Bien, profe. Súper. Bien, profe. Entonces nos vamos a lanzar por otro tema. Por la portada. El sistema de nombramiento de los jueces. Ya. Aquí vamos a ver cosas que vamos a tener que leer directamente del código, que ya son un poco más de aprenderse más mecánicamente o de memoria. ¿Ya? El sistema de nombramiento y designación de los jueces es un sistema que opera acá en Chile y que se llama sistema de autogeneración incompleta. ¿Por qué se llama de autogeneración incompleta? Porque no interviene solamente un poder del Estado en establecer. No sería o sea, sería de autogeneración completa, o sea, no incompleta, sería completa, si solamente interviniera el Poder Judicial, ¿cierto? Porque se autogenerarían los nombramientos. Sin embargo, no es así porque en el nombramiento de los jueces, y cuando hablamos de jueces también obviamente nos referimos a ministros de corte, van a intervenir el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, quienes tienen dos funciones. El Poder Judicial propone, el Poder Ejecutivo escoge y nombra, ¿ya? En el caso de la Suprema hay una diferencia que además va a participar el Senado. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ir viendo que en los nombramientos de los jueces va a participar su superior jerárquico y la Suprema no tiene superior jerárquico. Entonces, tenemos que meter a alguien más al baile. Entonces, metieron al Senado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aporta el Senado en el caso del nombramiento de los ministros de la Suprema? Aprobando la proposición del presidente. O sea, se proponen, ellos mismos se proponen, la misma Suprema va a proponer a los candidatos, ¿cierto? El juez va a decidir, o sea, el presidente va a decidir, ¿cierto? Y el Senado va a aprobar o rechazar. ¿Ya? Por eso se llama autogeneración incompleta. Ahora, ¿cómo funciona esto? Los jueces se nombran
y deben prestar un juramento. Igual que como cuando los abogados juramos ante la Corte Suprema. Los abogados siempre juramos ante la Corte Suprema, sin perjuicio de que el juramento se haga hoy día en regiones. Si nos vamos al 299, dice, hecho el nombramiento de un juez por el presidente de la República y expedido el correspondiente título a favor del nombrado, prestará el juramento prevenido en los artículos siguientes. ¿Cómo se hace este juramento? Es decir, a ver, tenemos estas dos fases. Nombramos para que luego jure. ¿Cómo se nombra? Va a depender de cada juez, que lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ser de la siguiente forma. Se proponen los candidatos por el Poder Judicial. Va a depender, como les digo, de la jerarquía del tribunal. Y eso se envía al presidente. El presidente nombra. Hecho el nombramiento, debe jurar. ¿Cómo va a jurar? De acuerdo a esto que está en el artículo 300 del Código. Los miembros de la Corte Suprema prestarán su juramento ante el presidente del mismo tribunal. Se juran ante el presidente de la Suprema. Los de las Cortes de Apelaciones ante el presidente del respectivo tribunal. Es decir, si yo me convierto en ministra de la Corte de Apelaciones de Temuco, voy a tener que jurar ante la presidenta de la Corte de Apelaciones de acá de Temuco, que hoy día es la señora Cecilia Aravena. Y los jueces de letras juran también ante en el caso de acá de Temuco, ante la presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, la señora Cecilia. ¿Ya? Entonces, ese juramento, obviamente, al igual que el juramento de los abogados, ¿cierto? Implica un desempeño del cargo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, que se establece así, mira, está en el artículo 304 del Código. Todo juez prestará su juramento al tenor de la fórmula siguiente. Juráis por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios que en ejercicio de vuestro ministerio guardaréis la Constitución y las leyes de la República. El juez nombrado va a responder, sí, juro, ¿cierto? Y el magistrado que toma el juramento dice, si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, os lo demande. Eso se ha modificado un poco, chiquillos, porque, bueno, de partida tenemos que tener presente que el Código Orgánico es bastante antiguo y era del tiempo en que la ley nuestra estaba como muy influenciada por la Iglesia. Y eso se ha ido modificando, ¿ya? Y hoy día es un juramento que es como un poquitito menos eclesiástico, por así decirlo, ¿ya? Pero lo importante es tener presente eso. Los jueces siempre tienen que prestar un juramento y según su jerarquía van a prestar el juramento a quien corresponde, ¿ya? Luego, los jueces tienen ciertas prohibiciones, no son muchas, pero tienen algunas, ¿ya? Esto, como yo les digo, ya es algo que es como bien mecánico y directamente hay que aprendérselo nomás. ¿Qué prohibiciones tienen los jueces? Primero, ejercer la abogacía. Los jueces no pueden tomar causa. No pueden, por ejemplo, patrocinar a un amigo en un divorcio o ayudarle a un amigo en un juicio de arrendamiento, ¿cierto? No pueden tomar causa. ¿Hay excepciones? Sí las hay. Causas personales de sus cónyuges, de sus ascendientes, es decir, de sus papás, abuelos, etcétera, descendientes, hijos, nietos, hermanos o pupilos, es decir, personas que, de las cuales ellos tengan, por ejemplo, una guarda, etcétera. Eso está en el artículo 316 del Código. Ahora, siendo súper honesta, la mayoría de los jueces no, o sea, ningún juez toma causa, aunque sean de estas excepciones que son los hijos, los cónyuges, etc. Primero, porque en realidad no lo necesitan, o sea, el día de mañana cuando ustedes sean abogados, siempre tienen que tener un amigo que sea abogado y que los pueda ayudar en cosas que de repente uno no puede patrocinarse a sí mismo. En el caso de los jueces es lo mismo. Normalmente no se patrocinan ellos mismos por eso. Y porque además se puede prestar para muchas cosas. Entonces, normalmente los jueces se mantienen al margen de ejercer estas excepciones sin perjuicio que pudiesen hacer. ¿Ya? La segunda prohibición, en el artículo 317 está esto. Existen unos personajes que ustedes tienen que haberlos escuchado en algún momento y que no son los de fútbol, que son los árbitros. Los árbitros son unos tribunales especiales
que son compuestos por una persona, por un árbitro, o eventualmente se puede hacer dos o tres o cinco árbitros, siempre tiene que ser impar, digo, eh, que actúan decidiendo, ¿cierto?, sobre un caso. ¿Ejercen jurisdicción? Sí. ¿Son parte del Poder Judicial? No. Por ejemplo, yo puedo ser árbitro. Me pueden contratar como árbitro. Es más, hablábamos en algún momento, los árbitros arbitradores ni siquiera tienen que ser abogados. Y es común que no sean. Yo les contaba en su momento, por ejemplo, los casos empresariales. No se ocupan tantos árbitros que sean abogados. Se ocupan árbitros que tengan experiencia en ciertas materias muy específicas. Chupaya. Ya. Los jueces, entonces, no pueden desempeñarse como árbitros. Imposible. Jamás, nunca. Ni aunque sea de su familiar. Nunca. Tampoco pueden aceptar compromisos. No significa que no se pueden casar. El compromiso es la forma de... a ver, el compromiso es como la forma de contratación del juez. ¿Ya? ¿Y por qué no se pueden aceptar compromisos? Porque, por ejemplo, se puede celebrar un contrato en el cual se establece que yo voy a ser el árbitro de los pleitos que se den en función de ese contrato, ¿ya? Pero yo no soy nombrada de forma inmediata, o sea, no tengo que actuar de forma inmediata. El contrato se firma hoy y dice de que si eventualmente hay un problema con las bases de ese contrato o que se dé en razón de ese contrato, y si hay un problema, lo voy a tener que resolver yo. Puede que sea en 2 meses más, en 3 años más, en 20 años más. Por eso también se hace este acápite, porque eventualmente yo puedo decir, ah, ya, pero me ponen ahí como por formalidad, si total nunca va a haber problema. No, los jueces no pueden aceptar compromisos, no pueden estar establecidos en algún contrato, no puede estar establecido en algún contrato que ese juez va a actuar como árbitro en algún momento. Imposible. ¿Ya? Tampoco los jueces, y aquí, pucha, aquí nos vamos a encontrar con un caso. Bueno, no fue anticipada, no recuerdo en qué momento fue lo que pasó con el caso de Pradena, pero los jueces no pueden expresar opinión anticipada de los asuntos que van a conocer, ¿ya? Y a eso es bien importante, y de hecho, yo que conozco, he trabajado y tengo varios amigos que son jueces, la mayoría de las veces, por más que uno les pregunte, ellos no te van a decir nada sobre un caso. Miren, el 317 dice, prohíbese a los jueces letrados y a los ministros de los tribunales superiores de justicia. Ah, no, estoy mal. Es el 320, me confundo. Los jueces deben abstenerse, 320, de expresar y aún de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por la ley son llamados a fallar. Bueno, este es el 320 tiene que ver con algo. Ojo, los jueces no pueden emitir ninguna opinión del caso que están viendo o que eventualmente están empezando a ver. No pueden. Ni en la tele, ni en Instagram, ni en el Netflix jurídico, en ninguna parte. Y incluso, ni siquiera en su casa. No deberían comentarlo con nadie, ¿ya? Comentarlo en el sentido de generar una opinión. Obviamente, si no sé, pues a una persona le toca un caso y le cuenta a su señora o a su hijo, oye, ¿sabes que me tocó este caso? Ya, bueno, pero no puede opinar, no puede decir, oye, mira, me tocó este caso y yo creo que este gallo es culpable, yo creo que este gallo lo hizo tal cosa, ¿cierto? Yo creo que todas las acusaciones son reales. No, no se puede, ¿ya? ¿Por qué? Esto no va a generar que a un juez lo echen, ¿ah? Muy difícil, pero sí puede generar algún tipo de sanción, por ejemplo, alguna suspensión, ¿cierto? Una mala calificación, ¿cierto? Y también puede generar, dependiendo del procedimiento al cual nos estemos refiriendo, algún tipo de nulidad, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Luego, en la siguiente, artículo 321, los jueces no pueden adquirir cosas o derechos litigiosos de los jueces que conocen. Es decir, aquí es el ejemplo, el más simple que yo les puedo dar. Por ejemplo, un juez está conociendo un juicio ejecutivo por una deuda y sabe que le van a rematar, ¿cierto? 15 camionetas al ejecutado.
el juez no puede comprar una de esas camionetas. Imposible. Ahí, recuerdo que siempre me preguntan cuando yo digo eso. ¿Y puede ir otra persona a comprarla? Bueno, sí, pues. Puede mandar a un amigo. Profesora, Cuénteme. disculpe la pregunta, pero recuerdo que esa misma cláusula está en el libro, hacia el abogado, en el libro de ética, en el código de ética, Ujú. no es cierto? Mi Efectivamente, pregunta David. es, ¿es netamente ético para el abogado esa cláusula o también Para el está abogado, prohibida? sí. Yo les ¿Netamente contaba eso ético? en O sea, el... el abogado puede comprar una de las El fichas abogado camionetas. puede. El abogado Vale. puede. Legalmente puede. No es muy ético, pero legalmente puede. ¿Por qué no es ético? Porque cuando nosotros lo veíamos en negociación y ética, claro, no es ético porque en el fondo puede que yo esté actuando bajo mis intereses. O sea, yo quiero que le rematen el auto para comprármelo yo. Pero en el caso del juez es una prohibición legal. ¿Ya? Debería ser ¿Se legal entiende? igual para el abogado, creo yo, ¿no? Sí, debería, yo igual creo, porque en el fondo puede Se generar presta una más entendido. actuación, claro, o sea, una actuación con un conflicto de intereses. Sí, muy bien, David. La Se verdad, súper acordaba mejor. de Sí, López. Ya. Tampoco pueden adquirir pertenencias mineras, ¿ya? Bueno, nosotros acá en Temuco no tenemos tantas pertenencias mineras que digamos, pero tenerlo presente eso está en el artículo 322. Y en el 320, inciso 2, ¿cierto? Está lo de las alegaciones de pasillo. Dice así, mire, deben igualmente, el 320, el que recién leímos sobre no dar opiniones anticipadas. Dice, deben igualmente abstenerse de dar oído a toda alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ella intentaran hacerle fuera del tribunal. Eso es conocido como los famosos alegatos de pasillo. Resulta que yo estoy viendo una causa, ¿cierto? Soy abogado de una causa y justo me pillo con el juez en el pasillo del tribunal y le digo, oiga, señor juez, oiga, acuérdese lo que nosotros vimos hoy día en la audiencia, por favor, téngalo presente, ya, y acuérdese las pruebas que yo le mostré. Esto no se puede, ¿ya? Los jueces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Pedirle a la persona que se calle, que se retire, que por favor no le haga ese tipo de comentarios. Obviamente no le puede golpear ni tapar la boca, pero en el fondo tiene que abstenerse de escucharlo. Tiene que hacer todo lo posible para que eh, esto cese, para no escuchar ese tipo de alegaciones, ¿ya? Porque eso igual obviamente puede después afectar a su imparcialidad. También se prohíbe a los funcionarios judiciales, o sea, ya no estamos hablando solamente de los jueces, también estamos hablando de secretarios letrados, etcétera, etcétera. Primero, dirigir al Ejecutivo o a funcionarios públicos o corporaciones felicitaciones o censuras por sus actos. Los funcionarios judiciales tienen que tratar de ser como lo más imparciales posibles, ya sea para bien o para mal. No, por ejemplo, nosotros, personas comunes y corrientes, no podemos, por ejemplo, sí podemos, por ejemplo, dirigir una felicitación al Servicio de Impuestos Internos. Podemos. Un juez no puede. ¿Por qué? Porque eso eventualmente se puede prestar para posteriores conflictos. Si de repente tenemos un juez que dirigió un reclamo o dirigió una felicitación en contra del Servicio de Impuesto Interno, y después el Servicio de Impuesto Interno es parte en una de las causas que está conociendo, claro, ahí se puede producir algún problema. Tampoco pueden tomar en las elecciones populares o en los actos que les precedan más parte que la de emitir su voto. ¿Ya? ¿Los jueces pueden estar inscritos en partidos políticos? Sí, sí pueden. Eh, no es conveniente, pero sí pueden. Pero no pueden participar, por ejemplo, de, no sé, cierres de campaña, aparecer en el escenario, ¿cierto? Cantando y aplaudiendo con un candidato, no pueden. Eso está dentro de sus prohibiciones. Luego, el artículo 323 dice, no obstante, deben ejercer las funciones y cumplir los deberes que por razón de sus cargos les imponen las leyes. Eh, Hay una institución que ustedes tienen que conocer, que es el famoso Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones está compuesto por funcionarios del Poder Judicial en gran parte. Entonces, si a ellos les toca ser parte de este tribunal, tienen que ejercer esta función, que va más allá, ¿cierto?, de emitir su voto, sí,
pero es una función que la ley le obliga, tiene que hacer, ¿ya? Eso. ¿Qué más? No puede mezclarse un juez o un funcionario judicial, no puede mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político o efectuar cualquier actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial. Es decir, ¿podía ir un juez a una de estas manifestaciones del 18 de octubre? No. No sé si habrán ido, honestamente. Ahí hubo un desorden más o menos, entonces no estoy segura. Y tampoco obviamente pueden ejercer este tipo de acciones en el Poder Judicial. Los jueces, bueno, los jueces al ser funcionarios públicos no se pueden ir a huelga. Sí tienen otras formas. Nosotros, y ustedes que varios son funcionarios públicos saben que igualmente se pueden ir a huelga, pero no es la misma huelga del funcionario privado, ¿cierto? Del empleado privado. Ya. Tampoco pueden publicar escritos de defensa, ¿cierto? O atacar atacar por escrito a algún otro funcionario judicial. Los escritos de defensa pueden darse, por ejemplo, en situaciones de acusaciones de carácter penal, de carácter disciplinario, etcétera. Y pueden hacerlo, sí, pero ese escrito de defensa tiene que, era así como cuando se recibían las cartas en tiempos, en malos tiempos. Ese escrito de defensa tiene que ser revisado antes de publicar, ¿ya? Yo creo que obviamente eso tiene que ver con razones obvias, porque en el fondo, si se pusieran a pelear entre ellos los jueces o los funcionarios judiciales, el Poder Judicial perdería todo tipo de credibilidad. O sea, es todo un tema ahí. Ya, las obligaciones que tienen los jueces, nos vamos a encontrar con tres. Son tres las principales obligaciones que tienen los jueces o los deberes de los jueces. El primero es el deber de residencia, luego es el deber de asistencia y luego el deber de cumplimiento diligente de sus funciones. Esas tres son las principales obligaciones de los jueces. El deber de residencia está en el 311, inciso 1, lo vamos a buscar, que dice así: los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios, ¿ya? Sin embargo, las Cortes de Apelaciones podrán, en casos calificados, autorizar transitoriamente a los jueces de su territorio jurisdiccional para que residan en un lugar distinto al del asiento del tribunal. Hoy día eso es súper común. Y también cuando nosotros leemos este artículo, nosotros tenemos que utilizar, ¿cierto?, como un poquitito de interpretación. Obviamente yo les contaba que el COT es como bien antiguo. Entonces, como es bastante antiguo, las distancias eran distintas. Entonces, hoy día, por ejemplo, el juez de Lautaro probablemente no vive en Lautaro, probablemente vive en Temuco. Los jueces de Victoria también probablemente viven en Temuco, porque hoy día el acceder a otros lugares es mucho más rápido que en los tiempos en que se creó el Código Orgánico, ¿cierto? Entonces, por eso normalmente está esta autorización establecida para que vivan en otra parte, para que vivan en lugares cercanos, obviamente, pero no vamos a autorizarlo para que viva en Punta Arenas, ¿ya? Ese es el famoso deber de residencia. Ese deber de residencia, al igual que el siguiente, tiene una excepción, que lo vamos a ver. También está el deber de asistencia, que está en el artículo 312 del Código Orgánico, que dice así: están igualmente obligados a asistir todos los días a la sala de su despacho y a permanecer en ella, desempeñando sus funciones durante 4 horas como mínimo, cuando el despacho de causas estuviera al corriente, y de 5 horas por lo menos cuando se hallare atrasado, ¿ya? ¿Cuándo se encuentra atrasado un tribunal? Cuando tiene causas que están ingresadas y que no se han empezado a ver, ¿ya? Entonces ahí el deber de asistencia aumenta en 1 hora, que tiene que estar en vez de 4 horas mínimo, 5 horas mínimo, ¿ya? A ver, voy a ver. Luego dice,
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el juez, cuando las necesidades de servicio lo aconsejen, se constituya una vez a la semana en poblados que estén fuera del límite urbano. Eso ya es una excepción más grande. Pero tenemos que entender, regla general, tienen que estar 4 horas si no están atrasados, 5 horas si están atrasados, ¿ya? ¿Hay una excepción? Sí, los jueces de materia penal. En materia penal es distinto, porque si ustedes se fijan, lo tienen que haber visto en la tele o haber escuchado a algún amigo que quizás trabaja en eso, hay audiencias los sábados y a veces los domingos, los controles de detención. Entonces, ahí es distinto. El 312 bis establece que los jueces de los tribunales de juicio oral en lo penal tendrán la obligación de asistir a su despacho por 44 horas semanales. Los jueces de los juzgados de garantía deben asistir a su despacho por 44 horas semanales y estableciéndose un sistema de turno que permita la disponibilidad de un juez de garantía, ¿cierto?, de la jurisdicción fuera del horario normal de los tribunales. Es decir, los jueces de garantía, ¿cierto?, sí o sí tienen que tener un juez de turno, siempre, los juzgados de garantía. ¿Por qué? Precisamente por lo que yo les digo, por los famosos controles de detención que se tienen que hacer cuando ustedes estudian procesal penal. Se van a dar cuenta que hay un plazo para hacer los controles de detención, que son, si mal no recuerdo, 8 horas. Se tiene que hacerse más o menos rápido. No puedes tener una persona detenida más de 12 horas, si no recuerdo, sin hacer el control de detención. ¿Ya? Ahora, ¿cuál yo decía que es la norma común entre este deber de asistencia y, entre el deber de asistencia y el deber de residencia? La norma común está establecida en el artículo 313 del Código Orgánico, que dice que las obligaciones de residencia y asistencia cesan durante los días feriados. ¿Ya? Si están feriados, si es feriado, si estamos en día domingo y eventualmente están de vacaciones los jueces, no tienen la obligación, ¿cierto?, de que de tener que concurrir o de tener que estar en el lugar de asiento del tribunal. Esa función, esa obligación. ¿Ya? Y aquí, bueno, el artículo 313 empieza a explicar cuáles son los famosos días feriados, y si son tales los que la ley determine y los comprendidos en el tiempo de vacaciones de cada año, que compensará, bueno, eso hoy día tiene una modificación a través de un autoacordado, que son los famosos feriados judiciales, ¿ya? Pero normalmente es en febrero. ¿Ya? Ese es el segundo deber que tienen los... Oye, esta cuestión está haciendo lo que quiere. Que tienen los jueces. Finalmente, tenemos el artículo 319, el deber de cumplimiento diligente de sus funciones. Este es un deber un poquitito más amplio, porque no es como de algo tan específico como ya, tienes que quedarte en este lugar, tienes que concurrir al tribunal, sino que ya es como una cuestión más amplia. Mira, el 319, inciso 1, dice que los jueces están obligados a despachar los asuntos sometidos a su conocimiento en los plazos que fija la ley o con toda la brevedad que las actuaciones de su ministerio lo permitan, guardando en este despacho el orden de la antigüedad de los asuntos, salvo cuando por motivos graves y urgentes exijan que dicho orden se altere. Es decir, porque yo les digo que esto es más amplio, porque en el fondo tienen que... A ver, no tienen que perder tiempo. Tienen que empezar a despachar los asuntos lo más rápido posible en el sentido de que obviamente y ustedes cuando tramiten, cuando ya sean abogados, se van a dar cuenta que de repente hay causas que se ven mucho más rápido en algunas épocas. Por ejemplo, en febrero, o sea, en enero, febrero, ¿cierto? Como de diciembre para adelante, las causas suelen ser un poquitito más rápidas, ¿ya? Luego, ya más en el invierno, es más lento. ¿Por qué? Porque hay más causas. Anda más. Cuando los abogados, los que han trabajado quizás con abogados litigantes, se dan cuenta que hay meses mejores y meses peores. Normalmente los meses peores son los meses de verano. La gente no demanda tanto, sino que guardan plata para ir de vacaciones. Entonces, obviamente, hay fechas en que los tribunales van a poder actuar de forma más expedita. Y de acuerdo a la rapidez que puedan tener, tienen que hacerlo lo más rápido posible. Ya todo tiene que ser hecho a la brevedad posible, ¿ya?
obviamente siguiendo el orden. El orden, por regla general, es el de ingreso. O sea, mi causa entró hoy día, ¿a cuánto son hoy día? 11. Hoy día 11 de julio y la de David entra el 20 de julio. Probablemente se empiece a ver la mía antes, ¿ya? Pero hay una excepción. Si eventualmente, por ley, la de David tuviese alguna urgencia mayor que la mía, se va a ver la de David antes que la mía, aunque la mía haya ingresado antes. Por ejemplo, si la Corte de Apelaciones de acá de Temuco está conociendo una apelación que yo hice a una sentencia de una demanda de indemnización de perjuicio, y David presenta un recurso de amparo constitucional, 10 días después se va a ver primero el recurso de amparo de David antes de mi causa, porque la de él tiene una característica de urgencia que la mía no la tiene. ¿Ya? Esos son los 3 deberes de los jueces. Esto lo vamos a dejar para la otra semana. Ya, dicho esto, mi pregunta es la siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún reclamo, algo que decir? De mi parte no, profesora. No, yo tampoco, ¿Todo profesor, quedé clarísimo con el ejemplo. ¿Quedaron clarísimos? Eso es lo Sí. importante. Ya, estupendo entonces. Bueno, tener presente, chiquillos, que la próxima semana, entonces, nosotros el martes no tenemos clases. El jueves tenemos clases online. No tenemos clase el martes porque es feriado. Así que, para que lo tengan presente. Igual creo que la otra semana tienen todas las clases online. Así que, mejor para ustedes. Ya. ¿No hay dudas entonces? No, yo al No. menos. Profe, yo le había Muy escrito bien. algo en el chat con respecto a las pruebas. A ver, ¿por qué no? Aquí está el chat. ¿Me lo escribiste por chat privado? No, por aquí le Ah, bien. puse que no pude asistir el martes, que Sí, tiene y todo la ley. sí. No, no me preguntaron nada sobre eso. O sea, me preguntaron, las chiquillas, me preguntaron si es que los que tenían tope podían dar la prueba antes. Ya, lo que pasa es que tenemos el mismo calendario de pruebas para este ramo y para teoría de la ley. Ya, miren, de ser así, lo que Exacto, pasa es lo el siguiente. mismo. Si ustedes quisieran modificar una prueba para todo el curso, yo por mi parte no tengo problema. Pero hay que hacer la modificación legalmente, pues, o sea, que firmen todos y que todos estén de acuerdo. ¿Ya? Ahora, lo que me habían propuesto las chiquillas era también los que tienen tope, que yo sé que son varios, hacer la prueba, por ejemplo, creo que esta prueba está dada para el día, se establecía para un día sábado, hacerla esa misma semana, pero antes. Yo tampoco tendría Mm, problema con eso, O sea, ¿ya? la clase de ese día, o sea, de esa semana. No, porque como son menos, no son todo el curso, como no es un cambio para todo el curso en ese caso, tendríamos que fijar otro día. Yo no puedo Ah, hacerla en ya, clase porque sería perder una clase. ya. ¿Ya? Pero ahora, si todos quisieran cambiar la prueba y se pusieran de acuerdo y todos firmaran, yo tampoco tengo problema. No tengo ningún problema. Yo para el único día que sí tengo problema y que no puedo ir a tomar las pruebas es el sábado 26. El resto, no hay problema. ¿Ya? Pero Ya, veámoslo profe, entiendo. la próxima vez que tengamos clase presencial, porque ahí hay más estudiantes, Ujú. entonces a ver cómo les conviene, pero por mi parte yo no tengo ningún problema. La Cata está levantando la mano. No, profe, la pasé a levantar, pero yo no tendría Está bien. problema, la verdad, de tenerla otro día igual, porque también tengo un problema parecido, así que no tendría problema. Ya, sí, veámoslo y si eventualmente están todos de acuerdo, bueno, ahí hay que elevar la solicitud a Cristian y hacer que firmen el cambio otro. Pero yo no tengo mayores problemas. Por mí está bien. ¿Ya?
Ya, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Ya, chiquillos. Entonces, dicho eso, nada más que decir. Miré acá, mi gata está operando todo el rato. Esta gata la vamos a hacer callar. Ya. Entonces eso, estudien, que estén bien, que tengan buen fin de semana, etcétera. Igualmente, profesora. Gracias, profe, igual ustedes. Gracias, Estén- profesora. Así, Igualmente. Igualmente, profe. gracias. Chao. Estén súper, cuídense. Chao, profesora, nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Gracias, que esté bien. Chao, Chao, chao. profe.